Hoy tenemos con nosotros a Jochen Müller. Muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre la política comercial de la Unión Europea, es decir, los tratados de libre comercio que se han venido firmando en estos últimos años, el pipeline que hay y la situación actual de los tratados y de la política en general de la Unión Europea, que la verdad es que lo que sí hemos visto en estos últimos años es que aquellos países con los cuales la Unión Europea ha firmado un acuerdo de libre comercio, del cual obviamente se beneficia España, nuestro comercio, nuestras exportaciones a estos países han aumentado de forma muy significativa, como es el caso de Corea, por ejemplo, o de Canadá. Bueno, Jochen Müller es doctor en filosofía, estudió en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Ha sido periodista durante 10 años, trabajando en Francia, en Alemania, Bélgica, en Estados Unidos, y se incorporó a las instituciones europeas en el año 2005, o sea, hace 15 años ya. Fue, en primer lugar, responsable de comunicación en la Comisión Europea para la Sociedad de la Información, abarcando temas como el reglamento de la itinerancia, o sea, el famoso roaming, del cual nos beneficiamos todos cuando salimos fuera, investigaciones TIC, programa media, en fin. En el 2007 fue director de campañas de comunicación paneuropeas para la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Luego pasó como portavoz de los consejos de Asuntos Exteriores, de Asuntos Económicos y Financieros, Asuntos Generales y de Justicia e Interior. Y además fue el portavoz del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea del Consejo de Europa, ¿no? El señor Gilles de Kerchove. Llega a España en el 2013 como consejero político-económico de la representación de la Comisión Europea en España, y desde el 2018 es director adjunto de la representación. Nuevamente, Josep, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El esquema que vamos a seguir en este webinario es el que hemos utilizado en todos los demás, donde va a hacer una presentación de unos 30-40 minutos y después podremos abrir un debate de un turno de preguntas con los participantes, para lo cual lo que sí rogaría es que se identifiquen las personas que quieran hacer una pregunta, que la formulen utilizando el chat que ahora se va a habilitar, y los últimos 15-20 minutos nos dedicaremos a estas preguntas, con idea de acabar el webinario a las 6 en punto. De nuevo, José, muchísimas gracias y la pantalla es tuya. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a los organizadores, al Club de Exportadores e Inversores para esta oportunidad. Y voy a hablar, como no puede ser de otra manera, creo, en estos tiempos, enmarcando también esta agenda comercial de la Unión Europea a la que has aludido, Antonio, en la crisis actual. Voy a compartir ahora unas diapositivas de los cuales espero que sean ilustrativas y donde quiero pues resaltar unos puntos que pueden, creo, de ser de interés para todos, y también para pues, que seguimos mejor las diferentes puntos que voy a mencionar. Aquí yo creo que se ve, ¿no?, la diapositiva. Antonio, ¿se Sí, ve? se ve bien, Jochen. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos allá. Yo voy a utilizar las primeras 5 minutos para enmarcar un poco el debate actual en el COVID, porque también había pues, temas allí que atañen directamente al comercio internacional y a las inversiones. La respuesta de la Unión Europea a esa crisis, ¿cuál ha sido? Y nosotros somos claros y también sinceros con todo esto. Al principio
yo hablo siempre de unos 3 fases y la primera ha sido una fase que es verdad de unas 2 semanas de falta de solidaridad, ¿no? De reacción, cómo hemos reaccionado los humanos, es decir, correr al supermercado, comprar papel higiénico y encerrarnos en casa. Y lo mismo han hecho los Estados miembros. Los Estados miembros se han pues encerrado, han cerrado la frontera sin coordinación previa y han decidido no exportar las mascarillas o respiradores que tienen. Aunque igual el virus no había llegado aún a sus anchas de una manera muy contundente. Entonces, pero esta fase yo creo que muy rápidamente daba lugar luego a una coordinación donde la Comisión Europea creo que hemos tenido un papel importante en todos estos ámbitos, ¿no? En la salud, en la movilidad, en las fronteras. Salud, por ejemplo, en muy pocas semanas, en 3, 4 semanas, hemos puesto sobre la marcha compras públicas conjuntas, licitaciones conjuntas para justamente mascarillas y respiradores, y se han visto pues que Alemania, Rumanía, Dinamarca han mandado mascarillas a Italia, respiradores a España, pacientes graves de Luxemburgo, Austria, Italia se han tratado en Alemania y otros países. Entonces, a eso hemos podido, menos mal, dar la vuelta a la tortilla y también utilizando todos los fondos europeos bajo el marco financiero plurianual, que sabéis que termina este año, y todos esos fondos sin gastar aún, las hemos movilizado justo para combatir esa crisis, para dar, por ejemplo, 140 millones de euros en I+D+I, en apoyo, en subvención a 18 proyectos que buscan una vacuna, otros fondos para hospitales y infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha sido muy rápido, creo, esta reacción de las instituciones europeas, y menos mal, porque al principio teníamos todos un poco de miedo, oye, esto vamos todos de nuestra manera en los Estados miembros en clave nacional, ¿no? Lo mismo en las fronteras, lo pongo allí, hemos facilitado ya en la semana 2, acordando con los ministros de Interior de todos los países miembros, y allí tenemos videoconferencias semanales desde entonces entre los ministros de Interior, esas vías verdes para la mercancía, para conseguir, y lo hemos conseguido muy rápidamente, que ningún camión tarde más de 15 minutos en pasar una frontera interna, sabiendo que tenemos que mantener ese flujo comercial dentro del mercado único, ¿no? También hemos hecho repatriaciones masivas de europeos desde fuera de Europa hacia dentro, más de 500.000 hemos ya repatriado, y esos costes también, el 70% de los costes vienen de fondos europeos. Es un hecho que muchos no conocen, pero ahí está. La respuesta económica es, creo, sin precedentes, tanto en su volumen como en la rapidez de acordar estas medidas. Habéis leído todos en prensa 750.000 millones de euros que hemos propuesto nosotros en gastarnos en los próximos 2, 3 años, y 500.000 millones de ellos en subvenciones y 250 en préstamos, y allí también estamos en negociaciones. Eso no está hecho, hay que subrayarlo, es una propuesta de la Comisión, pero queremos claramente la señal de decir, ahí tenemos que invertir ahora masivamente, y por eso también hemos tomado dos medidas muy importantes regulatorias. Uno es suspender el pacto de estabilidad y crecimiento. Es decir, nuestras reglas comunes para déficit y deuda están suspendidas. Decimos que ahora no es el momento de ahorrar, ahora es el momento de gastar, y adelante. Y la segunda medida es cambiar o suspender prácticamente las reglas de ayudas de Estado, donde ya todos los países de la Unión Europea, y España incluido, han tomado muchas medidas para apoyar a sus empresas y utilizar dinero público en ese sentido. También en ese marco económico-financiero viene, por supuesto, todo lo que ha hecho el Banco Central Europeo para ya prácticamente inundar, ¿no?, de liquidez
o dar mucha liquidez a los bancos europeos y a través de ellos como intermediarios a las empresas que lo necesitan, que necesitan liquidez, sobre todo para los pymes a través del BEI, que ha movilizado más de 200.000 millones solo para las pymes y otros 850 millones del Banco Central Europeo para la economía en general. También en el tema del research aquí en la pantalla, I+D+I, hemos reaccionado muy rápido, hemos apoyado varias iniciativas, tanto en vacunas, y hoy mismo hemos propuesto una iniciativa y una compra conjunta para ya financiar a las empresas que están investigando en una vacuna posible, financiarles también ya los tests clinicales, las pruebas clinicales, también la infraestructura, la producción ya de antemano, asumiendo un cierto riesgo, pero con la idea de que si diversificamos y apoyamos unos 10, 15, 20 iniciativas, pues probablemente 10 o 12 fracasarán, no llegarán, pero los que lo llegan, pues allí tendremos un contrato con esas empresas para que ellos nos aseguran el abastecimiento de esas vacunas cuanto antes para todos los europeos, para todos los países miembros, y una vez más es una iniciativa de la Unión Europea para todos los europeos y todos los países miembros de la Unión Europea. También un tema, la desinformación, ha sido muy importante y muy grave. Hemos visto con el confinamiento que todos estábamos en casa y mucha gente, por supuesto, ha buscado información en Internet, pues había un aumento tremendo de los bulos, de los fake news, ¿no? Tanto en WhatsApp, pero también en Facebook, en todas las plataformas que conocemos, en Twitter, y muchas veces, lamentablemente, están actores, incluso estatales, o por lo menos situados en algunos países terceros, como sabemos, Rusia, China y algunos otros detrás, y allí intentamos, pues desde las instituciones, combatir esos bulos y esos fake news, y también hacer un pacto con las plataformas digitales para allí estar presente, porque es un tema, si no lo hacemos, que puede erosionar, ¿no?, nuestra base democrática en Europa. Y luego ahora estamos en esa tercera fase de la que hablé, una primera fase muy cortita, la segunda de reacción económica, sanitaria, de fronteras, etcétera, y la última es este plan de recuperación y reconstrucción económica con este plan europeo que llamamos nosotros Next Generation EU, que es hacer un top-up, dar 750.000 millones de euros más al presupuesto europeo y gastar ese dinero en los próximos 2 años para salir más fuerte de esta crisis. Y este dinero, y eso es muy importante, que tampoco ha sido muy resaltado en la prensa cuando se habló de este plan y de esta propuesta de la Comisión, esto estará ligado claramente a las prioridades políticas que ya nos hemos dado. ¿Y cuáles son estos? Pues un crecimiento basado en la economía verde, es decir, el Pacto Verde Europeo, y por otro lado en el tema digital, que es la base, pensamos nosotros, para el crecimiento futuro de Europa, ligado, y, por supuesto, al I+D+I, a la educación y otros temas muy importantes. Entramos ya, y perdonad esta pequeña introducción de 4 o 5 minutos sobre ese tema, pero me parece importante enmarcarlo en el contexto actual, porque también hay allí debates que dicen, oye, algunas cosas que estáis ahora haciendo como reflejo y reacción al COVID pueden interpretarse como proteccionismo. Y nosotros decimos no, el proteccionismo sería la respuesta equivocada. Lo que queremos es, sí, vigilar inversiones extranjeras en sectores estratégicos mejor. Lo estamos haciendo ya, hay instrumentos de defensa comerciales de la Unión Europea, por ejemplo, contra el dumping, ¿no?, de precios para, por ejemplo, acero chino que está vendido en Europa por debajo del precio del mercado. Allí tenemos medidas bajo las reglas de la OMC que nos permiten imponer aranceles punitivas, para así decir, pero también
pensamos que hay que vigilar, sí, ahora con la bajada en la bolsa, con la debilidad de algunas empresas, que no haya empresas extranjeras de países terceros, donde el Estado igual está detrás, que compra en el mercado europeo empresas viables, suculentes a precio muy barato. Y por eso también necesitamos vigilar allí, ser más vigilantes. Pero esto no creemos que tiene mucho que ver con proteccionismo, es una medida, digamos, de urgencia y necesaria. También asegurarnos la seguridad de abastecimiento, de lo que hemos visto en la crisis, porque hay que saber que en Europa no producimos ni un gramo de paracetamol, por ejemplo. Esto igual es un problema cuando estás en una crisis como la que hemos vivido y allí pues tenemos que intentar diversificar las fuentes de abastecimiento o producirlo en nuestras propios países, como pueden ser las mascarillas, donde también es interesante el dato. Nuestro comisario para la industria, un francés, Thierry Breton, ha hecho un gran esfuerzo y ha llamado a todas las empresas que producen mascarillas en Europa, y os sorprenderá la cifra que al principio de la crisis eran 10 en toda la Unión Europea. 10. Con un gran esfuerzo, llamando ahí y allá, pues ahora tenemos ya, un gran ejemplo es Inditex, ¿no? 550 empresas europeas que están produciendo mascarillas, pero esto hay que pensarlo mejor, que igual en esos temas, digamos, muy importantes de salud, necesitamos una cierta seguridad de abastecimiento dentro de la Unión Europea. Ahora, esto no es competencia, por eso lo pongo allí, la Unión Europea. La salud es un tema competencial de los Estados miembros y allí estamos entonces intentando remar en la misma dirección con todos. También queremos, entonces, aparte de eso, la necesidad de vigilar igual algunas inversiones extranjeras en sectores estratégicos y el abastecimiento de temas importantes, también queremos defender el multilateralismo, eso está claro para nosotros, el comercio libre, basado en reglas, y esas cadenas de valores son fundamentales a nivel global. Pongo aquí el ejemplo del ventilador. Uno estándar tiene 900 componentes que vienen de más de 3 decenas de países del mundo. Es decir, no sería posible construir eso solo en Europa. Las materias primas y muchos componentes tienen que venir de fuera. Simplemente tenemos que asegurarnos de que tenemos cadenas de valor fuertes y también alternativas y diversificar. Entonces, las reformas también son necesarias, ¿no? Porque este multilateralismo, por un lado, nos da predictibilidad y estabilidad jurídica y práctica, y eso tenemos que defender en el debate público, ¿no? Porque hay mucha gente ahora, algunos partidos políticos, también movimientos sociales, que cuestionan el multilateralismo o el comercio internacional, que cuestionan la globalización, de que a nuestro juicio en sí no es nada malo. Hay que igual pues arreglar algunos problemas, y por eso digo reformas. ¿Reformas cómo? Pues temas como la transparencia, temas como también ayudas de Estado, barreras arbitrarias, también temas sociales, un level playing field, como pongo abajo, donde estamos ya en el debate en Europa de poner posiblemente una tarifa en frontera del mercado único europeo para productos que se producen y no se respetan el Acuerdo de París sobre el cambio climático, donde decimos, oye, nuestras empresas en Europa tienen mayores costes porque tienen que producir según estándares medioambientales muy altos, y con un coste energético y con un coste CO2 más alto, y ahí probablemente tenemos que intentar llegar a este level playing field, ¿no? Como se dice en español, y lo mismo va por los estándares laborales. Pero luego más adelante veremos, cuando voy a tratados recientes firmados y que ya están en vigor con países terceros como Vietnam, ahí tenemos también una herramienta muy importante con esos acuerdos comerciales, justamente para influir en estos socios de países terceros. Resumiendo, el sistema mundial de comercio
está un poco en crisis, ¿no? Teníamos, pero eso ya antes del COVID, con China, su expansión agresiva, sus ayudas de Estado, el dumping, las empresas estatales, las transferencias forzadas de tecnología. Entonces, allí también es verdad que en parte el análisis de Trump es correcto y no es nuevo. Lo tenemos ya desde hace 4, 5, 6 años con China o más y estamos en ello, pero nosotros pensamos que deberíamos eh, ir de la mano, ¿no? Con Estados Unidos, con Japón, con Brasil, con otros países del mundo para presionar a China a cambiar en el marco de la OMC, hacer reformas y fortalecer esas reglas de juego. Y por otro lado, como he dicho ya, pues más atención también a los sectores industriales y de ciudadanía que pueden ser perdedores del comercio internacional, porque sí hay eh, políticas redistributivas que pueden utilizarse de manera mejor. Para una pincelada más al COVID, ya UNCTAD o la OMC han estimado que el impacto va a ser muy grande a nivel global, un 30 y hasta un 40% de bajada de comercio internacional. Eso es muchísimo. Nuestro estudio, eso salió hace 2 semanas, de momento, para esos meses, comparado con el año anterior, con 2019, es menos dramática. Es verdad que va a un aumento, pero a partir de junio probablemente ya esas cifras que vemos en abril de bajada de importaciones de valor en casi un 25%, pues la media, y eso es el gráfico a la derecha, la media para todo el año, para las exportaciones europeas fuera de la Unión Europea, tenemos 2 escenarios, uno que sería una bajada del 9%, que es el mínimo que vemos, que es bastante, o hasta un 15%, depende también si hay rebrote o no en otoño, y las importaciones desde fuera de la Unión Europea hasta dentro de la Unión Europea se bajarán entre el 11 y el 14%. Esas son nuestras primeras estimaciones para los 27 países de la Unión Europea. Antes de llegar a los acuerdos específicos comerciales, quiero dar simplemente esto que es para mí interesantísimo. Hemos hecho una encuesta y esa es de noviembre del año pasado. Hemos preguntado a los ciudadanos, 27.000 en toda Europa, unos 1.000 por país, si piensan que la política comercial debería, si ellos se benefician, ¿no?, de la política comercial conjunta de la Unión Europea, si piensan que es algo positivo para ellos. Y a la derecha veis, para la bandera española, los jóvenes, incluso, y eso es incluso mejor noticia, casi un 80% piensa que ellos personalmente se benefician del comercio internacional. Es algo menor con los más mayores, por encima de 55 años, solo el 44%, pero en general nos da, tanto a nivel europeo como a nivel español, una aprobación o una visión, una imagen positiva del comercio internacional de casi 2 tercios. La segunda pregunta que hicimos sobre comercio internacional es si ellos piensan que les hemos dicho, oye, ¿es la Unión Europea más efectiva, más eficaz eh, para defender los intereses de Europa en el comercio internacional, o serían los Estados miembros más eficaces? Entonces, ¿quién debería tener la competencia? Y ahí vemos que si juntamos los dos azules a nivel europeo, estamos a 71% de los ciudadanos que piensan la Unión Europea, negociando en el nombre de todos los países de la Unión Europea, puede conseguir mejores acuerdos comerciales. Y en España la foto es incluso mejor, con el 77%. Yo creo que es importante esto, porque todos los que estamos en este negocio, digamos, de comercio internacional, las empresas, tenemos que utilizar esas cifras cuando igual hablamos con sindicatos o organizaciones de la sociedad civil que no están convencidos y están atacando al comercio internacional, y creo que podemos también sacar pecho que los ciudadanos lo tienen bastante claro, que el comercio internacional es algo bueno. Llego ya a la agenda comercial. Tres pilares que quiero tocar rápidamente, y el segundo va a ser el más amplio.
Uno es la reciprocidad y los instrumentos de defensa, que ya he mencionado algunos. El segundo, la agenda comercial, y voy a referirme a los acuerdos actuales en negociación y los últimos que entraron en vigor. Y el tercero es la implementación de los acuerdos una vez que las hemos concluido, que también es un tema muy importante, porque una cosa es tener un acuerdo y otra cosa es implementarlo bien. La reciprocidad y los instrumentos de defensa. De antemano, sabéis todos que la Unión Europea es el espacio más abierto del mundo para inversión y de fuera de Europa. Pero es verdad que tenemos que ser, y lo estamos haciendo ya desde hace 5 o 6 años, más demandantes con nuestros socios de otras partes del mundo, para que la apertura que tenemos nosotros, por ejemplo, en licitaciones públicas, que hay empresas chinas, americanas, de todas partes del mundo que ganan licitaciones públicas en infraestructuras, todo tipo de licitaciones públicas en Europa, y al revés no es el caso. Y eso es algo que ya de por sí, desde hace ya varios años, estamos demandando esa reciprocidad en nuestros acuerdos, y de hecho ha sido uno de los bloqueos y los obstáculos cuando negociamos con Obama, con la administración Obama, si os acordáis, hace 5 o 6 años, del famoso TTIP, ¿no? Allí, para suavizar o tener una exclusión de los países europeos del Buy American Act, ¿no? Que a muchas empresas europeas les cierra la puerta a esas licitaciones en suelo americano, los que no tienen prácticamente una sede allí. Luego, la competencia desleal, ya lo he mencionado, que también son instrumentos de defensa ahí que tenemos y que utilizamos. Por ejemplo, una vez con China, solo en el acero y aluminio tenemos más de 40 medidas antidumping en vigor actualmente contra China, contra empresas chinas. Lo utilizamos mucho y son muy útiles y tienen efecto. Y también, pues, mencionando otra vez ese marco de control de inversiones extranjeras, un reglamento que entrará en vigor en octubre de este año, y que también ya hemos visto que, por ejemplo, España, durante el estado de alarma, ha adoptado 2 decretos reales, ¿no? reales para poder hacer un screening de inversiones por encima del 10% del capital de una empresa en sectores estratégicos. Todo esto lo encontráis en un informe que hacemos anualmente, que se llama el 2019 TDI Report, donde se hace un resumen de qué se ha hecho en defensa comercial, y allí tenéis las cifras. Antidumping medidas de momento tenemos en vigor 121 contra diferentes países, anti-subsidy measures 16, y ahí tenéis las cifras para los países, digamos, que más medidas hemos tenido que tomar contra esos países. Y eso también es una evaluación de impacto que hacemos con estas medidas de protección, digamos, de instrumentos de defensa comercial. Protegemos también más de 300.000 empleos que desaparecerían si no lo hiciéramos, ¿no? Voy al segundo punto, que son los acuerdos comerciales. Este mapa os da la foto de todos los acuerdos comerciales que tenemos en vigor desde la Unión Europea con el resto del mundo. Sabéis que es una competencia exclusiva de la Unión Europea hacer acuerdos comerciales en nombre de los 27, y los países en azul son los países, por supuesto, de la Unión Europea, los verdes de EFTA, donde tenemos también el mercado único con ellos, y luego los otros colores son diferentes tipos de acuerdos comerciales y solo los países en blanco, donde no tenemos una relación formal comercial con esas partes del mundo. Entonces, hay más de 40 acuerdos con más de 70 países, y ya os he mencionado que lo de sustainability, la sostenibilidad, ya forman parte íntegra de cualquier mandato comercial que nos dan los Estados miembros y de la ratificación de esos acuerdos. Si no lo incluimos, cambio climático, estándares laborales, estándares fitosanitarios europeos para no bajarlas, estándares, en definitiva, de este tipo medioambientales, no nos lo aprobaría ni el Parlamento Europeo ni el Consejo. Entonces, esto es algo que ya vamos muy claramente en las negociaciones con nuestros socios del mundo. Y aquí vemos también, interesante, los países del mundo en azul oscuro, donde la Unión Europea es el mayor
socio comercial, en rojo donde lo es China y en azul clarito Estados Unidos. Es decir, Europa, por supuesto, están todo en azul clarito, Estados Unidos, pero hay que mencionar que el mercado único, nosotros somos nuestros mayores socios mutuamente, es decir, Europa debería probablemente ser azul oscuro aquí, para resaltar que somos una fuerza y una potencia comercial importante en el mundo y con este peso negociador lo tenemos que utilizar y es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos crear empleo. Hay 36 millones de empleos en la Unión Europea que están ligados directamente al comercio internacional. También estos puestos de trabajo tienden a tener sueldos más altos que la media. El consumidor quiere diversidad, oferta y precio, y el crecimiento que estamos buscando fuera de la Unión Europea es importante. Acuerdos comerciales. Corea del Sur, ya lo ha mencionado Antonio, es un acuerdo que funciona bastante bien. Hemos aumentado nuestras exportaciones e importaciones, aquí lo podéis ver a la izquierda, muy importante desde que está en vigor. Entró en vigor en el 2011 ese acuerdo y desde entonces hemos subido casi un 50, un 60% exportaciones y un 40% las importaciones. Es de verdad un hito para nosotros. Teníamos un déficit, ahora tenemos superávit comercial y es un socio ya muy grande, el octavo en todo el mundo. El CETA es otro ejemplo y podemos, por supuesto, luego en preguntas y respuestas entrar en detalles de cada uno de ellos. Aquí simplemente decir, y lo sabéis, que entró en vigor hace 2 años y medio y teníamos altos aranceles en muchos sectores que hemos prácticamente todos liquidado. Tenemos acceso, lo que digo, reciprocidad para licitaciones públicas en Canadá a nivel estatal y federal. También en la agricultura hemos bajado muchos aranceles, hemos protegido en el suelo canadiense muchas denominaciones de origen, más de 200. Hay capítulos sobre movimientos de trabajadores, sobre cooperación regulatoria, sobre todos esos tipos y también los valores y estándares y el cambio climático están ya en este acuerdo bastante, digamos, de esa nueva generación de los acuerdos modernos que incluyen todos estos capítulos. Los efectos han sido muy importantes. Esto solo es la comparación, no he encontrado las cifras actualizadas después de 2 años, pero después de 1 año, es decir, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, el comercio bilateral creció en un 10%. Las exportaciones de la Unión Europea hacia Canadá incluso en un 15% y muchos sectores importantes también de la economía española como fruta, hortaliza, automoción, juguetes, aquí tenéis las cifras, no las menciono, lo veis, han subido muy importante en sus exportaciones hacia este mercado canadiense. También decir que la inversión directa que nos viene ha creado mucho empleo. Por ejemplo, en Bombardier ha duplicado sus inversiones en el País Vasco y en Madrid. En este tiempo tenemos nuevos productos y el balance para nosotros es muy positivo con este acuerdo comercial, que ha sido, y hay que decirlo, os acordáis, muy polémico. Había un movimiento anti-CETA, después del anti-TTIP, estaban muy ligados de algunas organizaciones no gubernamentales. Hemos ganado esta batalla, menos mal, y ahora podemos demostrar que todo aquello que habían dicho que va a pasar con el CETA no ha pasado. Y eso es una gran ventaja y creo que también toda la comunidad que trabajamos en comercio internacional tenemos que utilizar este ejemplo en el debate público. Japón, muy importante, lleva 1 año en vigor, un poquito más. Son 2 de los 4 principales bloques económicos globales. Representamos el 30% del PIB mundial conjuntamente, que hemos hecho ese acuerdo, que es el más grande que nunca hemos negociado hasta el momento. Ha quitado el 99% de los aranceles y solo en aranceles, ahí, por ejemplo, el ahorro para las empresas europeas es de 1.000 millones de euros. También nuestras previsiones es un aumento en exportaciones en 20.000 millones de euros y sectores, los mayores que se benefician es equipamiento médico, telecomunicaciones, otra vez licitaciones públicas, agricultura y otros.
Ahí voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, carne, que antes tenía 38% de arancel, carne de vacuno, va a estar reducido a 9% en un marco de 15 años. El chocolate, hasta un 30%, ahora aranceles mucho más reducidos. En el vino, 15% ya está en cero desde la entrada en vigor y el aumento ha sido espectacular de vinos europeos y españoles a Japón. El queso, zapatos deportivas, también se reducen a cero esos aranceles. En coches también es importante y sus partes de 22 a 10 a 22% se reducen gradualmente y eso en el marco de 7 años, si no me equivoco, 8 años hasta 0%. Y las electrónicas, por ejemplo, también de entre 3 y 14% gradualmente en 10 años se reducen paulativamente a cero. Y aquí tenéis también otra vez ejemplos de carnes de cero. Contratación pública no es para todo el país, hay que estar claro, pero lo que hemos conseguido negociar es que las empresas de la UE pueden participar en licitaciones públicas en 54 ciudades, los más grandes, los más importantes, ciudades por encima de 300 a 500 mil de habitantes y todo el sector ferroviario. Y esa es una lista dinámica. ¿Qué significa eso? Pues ahora que ya está en vigor el acuerdo, esta lista se adaptará según intereses comunes. También algunas cifras del primer año en vigor. Aquí teníamos un aumento de exportaciones en un año de casi 7% y en algunos productos bastante mayores como bebidas, cuero, textil, calzado, maquinaria. Tenéis allí las cifras, no las voy a leer, pero también como el CETA, un acuerdo que de momento nos parece dar bastante buen resultado. Voy a lo más novedoso. Noviembre de 2019, escaso medio año, ya está en vigor el acuerdo con Singapur, que es nuestro socio comercial más importante en el sureste asiático y además un regional hub, ¿no?, para muchas empresas. 50.000 empresas europeas y 4.000 españolas tienen una sede en Singapur para exportar y establecer lazos en la región, ¿no? Y allí hemos quitado 100% de las líneas tarifarias, también están las denominaciones de origen, mucho avance para servicios, telecomunicaciones, medio ambiente, marítima, telecomunicación, de servicios de informática, etcétera, etcétera. También en estándares y certificaciones, por ejemplo, en coches, en aplicaciones electrónicas, también en textiles, donde hemos conseguido aproximar nuestros estándares y nuestro certificado, incluso en muchos sectores tener un reconocimiento mutuo de certificaciones. Y también allí, otra vez, los acuerdos modernos europeos, siempre derechos laborales, medioambientales y de derechos humanos. Lo mismo ha pasado con Vietnam. Allí tenemos ya la buena noticia que va a entrar en vigor, según nuestros cálculos, probablemente en agosto de este año, es decir, dentro de 2 meses. Eso os podéis apuntar ya, porque hemos tenido la semana pasada el acuerdo, digamos, la ratificación de ese acuerdo en la Asamblea vietnamesa. En junio del 20, pongo aquí, y anteriormente ya teníamos la votación en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo en febrero de este año, con 2/3 de la Cámara Europea a favor del comercio, a favor de este acuerdo con Vietnam, que también tiene bajadas tarifarias muy importantes en maquinaria, farmacéutica. Ahí tenéis esa pequeña imagen, en coches, en partes de coches, en leches, en vino, en chocolates, que van a estar ya cuando entra en vigor, es decir, en agosto. Todas esas tarifas de entre 7, 8, 20, 30, 50, 35% de arancel van a estar a cero, ¿vale? Entonces, esto es un hito también, porque es un gran país, con más de 110 millones de habitantes, me parece. También licitaciones públicas allí a nivel federal y en las 2 ciudades importantes, Hanoi y Ho Chi Minh. También denominaciones de origen para el sector agricultura, servicios de correo, medio ambiente, etcétera, etcétera, lo tenéis allí. Entonces, un avance también muy importante, y allí es muy ilustrativo lo de las cláusulas y los capítulos de desarrollo sostenible. Vietnam
ya antes de la entrada en vigor, hace medio año, ha cambiado legislación propia en Vietnam que prohíbe ahora por primera vez el trabajo forzoso y trabajo de niños, por ejemplo. También son argumentos importantes que podemos utilizar con detractores del comercio internacional que influimos en nuestros socios con esos acuerdos, porque ellos tienen un interés de estar allí comerciando con 27 países europeos con gran valor, poder adquisitivo, un mercado único, el más grande del mundo, y allí influimos en ellos que han adoptado esa legislación nacional y han adoptado también los certificados de la Organización Internacional de Trabajo, esos documentos que les vinculan, han firmado también, y esos son argumentos muy fuertes a favor de nuestra agenda comercial. ¿Qué pasa a futuro? Y con eso termino ya, para que lleguemos ya a las preguntas, con los que todavía no están en vigor. Uno muy importante para España es México. Es un acuerdo ya en vigor desde 2000, pero lo tenemos con un balance muy positivo. En esos 20 años hemos más de duplicado el comercio bilateral, pero estaban excluidos sectores muy importantes, por ejemplo, como la agricultura. La incluimos ahora en este nuevo acuerdo. También estaban excluidos, todavía no cubiertos las licitaciones públicas, tampoco los servicios, el comercio electrónico, digital, temas de corrupción que en este país son importantes, colaboración policial, etcétera. Y todo esto lo hemos conseguido. El texto político, el texto jurídico ya está cerrado, pero lo que nos falta es la aprobación. Y en ese proceso estamos ahora, tanto la ratificación de nuestro lado, en Parlamento y Consejo Europeo, y también del lado de México. Ahí tenéis algunos ejemplos de aranceles, no los voy a leer porque me demoro demasiado, pero veis que son aranceles muy importantes que van a ir a cero en la mayoría de los casos. Y lo mismo pasa con el Mercosur. Eso es el gran tema, por supuesto, pero teníamos también allí ya la gran noticia el año pasado, que tenemos un texto sobre la mesa que está cerrado, que está terminado y está también ahora en el proceso de traducción jurídico y luego empezará en otoño de este año la ratificación, tanto a nivel europeo, otra vez, como en los 4 países del Mercosur. Allí hablamos también de aranceles, como sabéis, muy importantes, 35% en automoción, 14 a 20% en maquinaria, en sustancias químicas el 18%, farmacéutico 14%, lácteos, chocolates, tenéis las cifras ahí, licores y vinos. Y la gran ventaja de este acuerdo para Europa sería esta ventaja que pone allí, la ventaja del pionero, porque seríamos el primer bloque comercial que tiene un acuerdo con esos 4 países. Es decir, ni China, ni Estados Unidos, ni Japón, nadie tiene un acuerdo comercial con ellos, con lo cual todos esos aranceles y trabas administrativas que tenéis, para ellos seguirían en vigor o siguen en vigor y para nosotros desaparecerían. Eso es una ventaja competitiva muy importante, que ya tenemos muchas empresas bien establecidas ahí y sería una competitividad adicional que podríamos aprovechar las empresas europeas en este caso. Otros aspectos ahí son también contratos públicos, el capítulo específico para pequeñas y medianas empresas, también agroalimentación con denominaciones de origen, más o menos lo mismo. Muy importante este acuerdo, no solo para España, para toda Europa. Y luego simplemente mencionar que hay en negociaciones todavía también una serie de acuerdos que iniciamos en el 2018 con Australia y Nueva Zelanda. En mayo hemos tenido la 7ª ronda de negociación, avanzamos bastante bien y esperamos en el 2021 concluir esas negociaciones. En Chile es el caso de México, es decir, es una modernización de un acuerdo existente que está un poco parado, hay que decirlo, por temas políticos en Chile, pero también queremos avanzar rápido y Indonesia es otro gran acuerdo importante en el sureste asiático. 2 palabras sobre Estados Unidos. Ya he mencionado el TTIP, que no fuimos capaces de cerrarlo con la administración Obama, pero también porque precisamente defendimos nuestros valores europeos y pusimos sobre la mesa las licitaciones públicas, por ejemplo. Y ahora con Trump pues, habéis seguido el tema
Estamos lamentablemente en una agenda negativa desde hace un tiempo, con los aranceles injustificados sobre nuestro acero aluminio, sobre la aceituna negra española, el caso Boeing-Airbus, donde hemos dicho, oye, sentémonos, resolvemos ese problema y no nos imponemos mutuamente aranceles punitivas después del tribunal de la OMC que nos ha condenado a ambos y Estados Unidos ya ha impuesto aranceles, ahora vendremos nosotros. No es una experiencia positiva, es negativo. No quisiéramos llegar allí, pero estamos ahí. Teníamos esa declaración Juncker, nuestro antiguo presidente de la Comisión Europea, con el presidente Trump, para entrar en una agenda positiva. Era un intento, había ganancias parciales, ¿no? Hemos dicho, oye, no hacemos aranceles sobre coches, pero buscamos en industrias específicas donde podemos igual llegar a cero aranceles, a mejoras en cooperación, certificación y temas reglamentarias, en servicios, en energía. Podemos trabajar juntos. Al principio pintaba bien, luego se paró la negociación. Estamos ahora en un año electoral en Estados Unidos. Está parado. También hay el tema de la tasa digital, del impuesto digital que se debate en Europa que no gusta en Estados Unidos y muchos otros temas. Es una relación complicada, pero nosotros intentamos y seguimos intentando convencer a nuestros amigos americanos que es mejor ir de la mano en vez de pues tirarnos balas en nuestras propias piernas. Lo mismo China, ya he hablado bastante, es también una situación difícil con todos estos subsidios que hacen, con las transferencias forzadas de tecnología, etcétera, que hay muchos problemas con ello. Al mismo tiempo queremos abrir y mantener abierto esa vía porque estamos negociando un acuerdo de inversiones, que sería un hito. Nuestro objetivo es finalizarlo a finales de este año, pero con el contexto actual también es complicado y no sé si vamos a llegar. Hay una cumbre en septiembre previsto, probablemente va a ser ahora un poco más tarde, en noviembre, con China, y donde vamos a intentar llegar a un acuerdo sobre inversiones e intentar mejorar en todas esas, digamos, peleas que tenemos en otros ámbitos, que son muchos. Último punto, y solo menciono esta gráfica, ya lo dejo, la implementación. Si os fijáis aquí en México, por ejemplo, tenemos un acuerdo desde 2000, pero solo el 70% de las empresas europeas, eso da esta cifra, esta gráfica, utiliza plenamente las ventajas que presta este acuerdo ya existente desde 2000. Es decir, con otras palabras, informando mejor a nuestras empresas, podríamos, sin hacer nada más, aumentar la eficacia de este acuerdo y las ventajas para nuestras empresas en un 30%. Y eso prácticamente con todos los países. Tenemos un problema de divulgar el contenido de esos acuerdos, las bajadas arancelarias, las mejoras en las certificaciones, los reconocimientos mutuos. Muchas empresas, y sobre todo las pymes, no están conscientes de ello, y si lo fueran, pues tendríamos mayor impacto aún con esos acuerdos comerciales, ¿no? Aquí lo vemos, 68% de hecho es el uso de las preferencias arancelarias solo, 68% deberían saberlo todas las empresas europeas. Y yo creo que con esto lo dejo porque ya me he alargado mucho. Simplemente decir que aquí hay páginas en la Unión Europea donde tenéis acceso a más información, os lo puedo facilitar. Y el gobierno español, por supuesto, también tiene eso. Y el Brexit lo dejamos para el debate si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias. Gracias, Jochen. La verdad es que una presentación muy interesante y muy exhaustiva, ¿no? Porque nos has hablado no solo del background, ¿no? al cual estamos enfrentados hoy, es decir, de temas tanto del COVID-19 como de las tendencias que hay en el comercio internacional, China, la OMC, Estados Unidos, y luego un análisis de la política comercial de la Unión Europea, en fin, que como bien señalabas, es competencia de la Comisión, pues muy exhaustiva, ¿no? Donde has mencionado tanto temas de instrumentos de defensa, reciprocidad, las nuevas tendencias, ¿no? de incluir cláusulas en temas medioambientales, laborales, y desde luego muy interesante la foto, ¿no? de qué acuerdos comerciales tenemos en vigor
en este momento y qué es lo que se está negociando, qué está en el pipeline, a punto de cerrarse, como esperemos el de Mercosur y el de Vietnam, que ya está ratificado, como otros que están en el pipeline, como Chile o Indonesia o Australia, ¿no? Nuevamente, gracias de nuevo. Reiterar que preguntas, para quien quiera formular una pregunta, que lo haga por favor a través del chat, identificándose la medida de lo posible. Tenemos una primera pregunta que además ha coincidido con la última de tus transparencias, ¿no? Que no ha habido tiempo de ponerlo, ¿no? Sobre el Brexit, ¿no? La pregunta Jaime Vega y, bueno, ¿qué opinión, ¿no? que tiene sobre el Brexit? Es decir, el Reino Unido sale de la Unión Europea, con lo cual su relación comercial Sí. va a ser diferente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera que ocurra con el Brexit, ¿no? Pues muy complicado, sinceramente. Sabéis que ha salido el Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de este año y lo que faltaba por hacer es justamente lo más difícil. No solo acordar y negociar un acuerdo comercial, que es una parte grande e importante, económica, de esta futura relación, pero también tenemos que negociar con ellos acuerdos sobre temas de defensa, de política de cooperación policial y jurídica, de todo tipo de temas que son un paquete. ¿Vale? Nosotros hemos puesto sobre la mesa ya en febrero, directamente después de la salida del Reino Unido, nuestras ofertas en todos los ámbitos y desde entonces estábamos hasta hace 1 o 2 semanas a la espera. Sinceramente, han perdido mucho tiempo los amigos británicos en no, sinceramente, entrar en negociaciones. No han querido negociar sobre temas que son donde estamos alejados, donde ellos piden temas que son incompatibles. Por ejemplo, quieren tener todas las ventajas del mercado único y mantener además derechos en todo sin tener ninguna obligación. Y eso, lo hemos dicho claramente al principio, no es posible. Ellos quieren, por ejemplo, tener una palabra sobre la decisión de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comisión sobre las entidades fiscales que pueden operar en Europa. Eso en todas las partes del mundo lo hace el propio país y en nuestro caso la Unión Europea. Allí un país tercero no tiene ni voz ni voto. Y eso está claro. Y ellos lo quieren igual de su lado. Han demandado que no se comprometen a un cierto, que es para nosotros importante, level playing field, es decir, que no nos vemos confrontados de hoy a mañana con un socio que está a pocos kilómetros de la frontera europea y que hace dumping o ayudas de Estado máximas, ¿no? O que no cumple con los mínimos estándares que hemos alcanzado conjuntamente en temas sociales, medioambientales, es decir, que tenemos igual un Singapur upon the Thames, ¿no? Next door, con un socio tan grande y tan ligado con nosotros, y esos son temas donde no han querido, por temas tácticos o lo que sea, hablamos muy francamente aquí en Petit Comité, pero no han querido entrar en debate. Entonces, la última ronda ha sido la semana pasada y el señor Barnier, nuestro jefe negociador, ha sido muy claro. Los avances son mínimas en algunos ámbitos y en otros incluso hay retroceso. Es decir, que incluso las posiciones ya maximalistas británicas se han endurecido algo más. ¿Qué va a pasar ahora? Pues tenemos previsto una reunión que es la única que puede desbloquear esa situación entre la presidenta von der Leyen, nuestra de la Comisión, y el primer ministro Johnson. Estaba previsto a finales de este mes. ¿Por qué? Porque también en el acuerdo ya que tenemos firmado de ambos lados sobre la retirada, el acuerdo de retirada dice que antes de julio Reino Unido tiene que pedir, si lo quiere, una extensión de ese tiempo de transición en el que nos encontramos. Y esto tiene que hacerse en las próximas semanas. Y si no se hace, pues el Reino Unido sale el 1 de
de enero, no solo de la Unión Europea, que ya está fuera, pero también se empezará a aplicar, si no hay acuerdo, las reglas básicas de la OMC, con todo lo que conlleva, con los aranceles, con los cierres de frontera y pinta bastante mal. Entonces nosotros queremos seguir negociando, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, pero necesitamos una voluntad mínima del otro lado. Gracias, Jochen. Ahí tenemos otra pregunta en relación a Mercosur, que la formula María Ángeles Pérez de Espinosa, de Indra. ¿Cuál es la repercusión del bloqueo holandés al acuerdo con Mercosur? Sí, muchas gracias, María Ángeles. Para los demás, había un voto en el Parlamento holandés hace muy poco que estaba en contra del acuerdo Mercosur, pero hay que decir, entonces, nosotros estamos preocupados, por supuesto, pero todavía no es dramático porque ha sido una votación, eh, ¿cómo se dice eso en español? No sobre el texto jurídico, que todavía no está en todos los idiomas, es decir, la votación de verdad vendrá todavía en el Parlamento Nacional. Pero claro, es una votación indicativa que ha salido mal. Entonces, ahora probablemente a nosotros y al gobierno holandés, que está a favor del acuerdo comercial con Mercosur, que ya ha votado sí en el Consejo, al gobierno holandés y a nosotros y a todos los que estamos interesados en ello, a argumentar mejor en las semanas y meses que nos quedan hasta que el texto jurídico está sobre la mesa y la votación de verdad toma lugar en el Parlamento Nacional holandés, explicarnos mejor y intentar revertir esa situación. Porque es importante que estemos todos en este bote y es llamativo, y tienes toda la razón, que un país tan exportador como Holanda, ¿no? Su parlamento puede pensar que no es bueno este acuerdo para la Unión Europea. Entonces, allí no es vinculante esta votación para el gobierno nacional holandés, pero es una indicación que ha salido mal y que nos debería alarmar, sí. Estamos ya un pelín fuera de hora, con lo cual solo vamos a tener tiempo para una última pregunta que hace referencia a las ayudas de Estado dentro de la Unión Europea. Obviamente, ahora con la coronacrisis se ha abierto la mano, es decir, se ha permitido, que es lógico, que los gobiernos de los países miembros ayuden a sus empresas a salir adelante de la crisis. Pero hay una cierta preocupación de que unos países pueden ayudar más que otros a sus empresas y que esto puede crear una situación de competencia, entre comillas, ¿no? desleal, ¿no? Sobre todo en la exportación fuera de la Unión Europea. Las previsiones son que van a caer mucho el comercio mundial, va a haber una mayor competencia entre todos los países por abastecer o por poder vender, dado que va a caer la importación en todo el mundo. ¿Qué puede suponer en la práctica esta disminución de la normativa de ayudas de Estado? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Qué es lo que está previsto por parte de la Comisión Europea en este sentido? A ver, todavía nosotros en la decisión que hemos tomado para suspender estas reglas de la ayuda de Estado no hay fecha de caducidad puesta, pero está claro que eso no es una medida sine die. Vamos a ver cómo desarrolla esta crisis y se va a terminar seguramente en un momento de cierta nueva normalidad. También es verdad lo que dices tú, que el 50% de las ayudas del Estado que se han dado en la Unión Europea lo ha dado un país, que es el mío, Alemania. ¿Vale? Es verdad, y si lo miras, hay un gráfico bastante llamativo del endeudamiento de los países de la Unión Europea y las cantidades que han dado en ayuda de Estado. Y están relacionados inversamente. Es decir, Alemania, que tenía antes de la crisis del COVID un endeudamiento por debajo del 60%, pues ahora es capaz de apoyar mucho más a sus empresas que un país como Italia o incluso España, que tenía endeudamiento de 95, ciento y pico por ciento en el caso de Italia. Eso demuestra también para algunos, ¿no?, que
ser una buena ama de casa no está mal. Es decir, tener las cuentas más o menos en orden ayuda también en crisis, ¿no? Para poder reaccionar. Pero dejando eso de lado, es verdad que esto puede traducirse en desequilibrios y por eso precisamente hemos, y están públicas las cifras ya, con lo que hemos propuesto desde la Comisión Europea, esos 750.000 millones que he mencionado al principio. Allí una muy gran parte de esas subvenciones, que son mayoría subvenciones, están designados para los países que, por un lado, han sido más atenido, más pegado por la crisis de COVID, en una crisis sanitaria, como Italia, como España, como Francia también. Y por otro lado, son dos elementos que combinamos, y por otro lado, que ya tenían una resiliencia, una resistencia menor de su economía. Y ahí entran también con los datos que tenemos claramente países como Grecia, Portugal, España, pero también algunos del este, ¿no? Italia y Bulgaria, etc. Entonces, los mayores beneficiarios de este fondo de relanzamiento y recuperación económica van a ser justamente esos países que van a recibir en proporción mucho más subvenciones y también créditos que, por ejemplo, Alemania en ese caso, o Dinamarca, o otros, y eso intentamos y pensamos que también puede rebalancear en cierto modo ese desequilibrio que se ha creado igual con el tema de las ayudas de Estado. Es importante decir también que estas ayudas las queremos aprobar antes de verano. Tener un acuerdo sobre esto antes de verano porque, insistimos, estos 750.000 millones de euros están para los primeros 3 años del próximo marco financiero, que llamamos front-loading, ¿no? Hay que gastar la pasta ya. Muy bien, muy claro, tu explicación sobre esto. Nos hemos pasado ya un poquito de la hora, con lo cual, de nuevo agradecer. Yo no tengo problemas. Sí. El agradecerte nuevamente que hayas aceptado el participar en este webinario, que yo creo que ha sido muy interesante. Se nota además que llevas muchos años dedicado a temas comerciales y económicos, porque se nota que hay un conocimiento profundo de los temas y unos criterios claros, ¿no? Sobre esto. A todos los participantes agradecer su participación en este webinario de parte de Iberglobal y del Club de Exportadores, que somos los que estamos conjuntamente organizando estos webinarios. Y de nuevo, gracias a todos y Josem. Muchas gracias, Antonio. Simplemente decir cualquier pregunta que ha quedado en el tintero, pues si queréis me lo mandáis por email. Perfecto. Perfecto, tenemos tu email y yo creo que lo tiene todo el mundo. Estaba también, quiero recordar, en la presentación que has hecho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Encantado.